Estamos con la señora Carmen Omonte, quien ha sido ex ministra de la Mujer y ha sido gran amiga de Inversión en la Infancia y actualmente está como candidata a la segunda vicepresidencia del partido Perú Posible. Señora Omonte, el grupo impulsor de Inversión en la Infancia ha planteado un manifiesto, una alerta ciudadana en la cual plantea metas muy específicas que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso deberían asumir y cumplir por la urgencia que esto debe. Dentro de ellos, anemia y desnutrición cero para el 2021, hablar más de calidad de la educación y la educación de la primera infancia, revertir los altos índices de violencia y crear una capacidad de respuesta del Estado y algo que ha sido muy fundamental, fundamentalmente descentralización efectiva, no solamente de presupuestos como de los programas para la infancia. ¿Cuál es la posición del Partido de Perú Posible? En primer lugar, agradecer el trabajo que viene desarrollando desde hace años ya el Grupo Impulsor por la Infancia. Realmente, si entendemos como país que queremos dar ese salto cualitativo hacia el desarrollo, hacia el genuino bienestar de la gente, que finalmente es el objetivo que debiéramos de tener todos los que aspiramos a tener el poder, tenemos que tener como una prioridad imprescindible el trabajar por la infancia. Y en esta tarea ustedes realmente nos han ayudado muchísimo, en mi caso como legisladora, en mi momento como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los he tenido así como grandes aliados. El compromiso que tiene Perú Posible y que tengo yo también a nivel personal, dentro de la plancha presidencial, como dirigente del partido, como secretaria nacional de política, es el de que la infancia sea una prioridad para nosotros. Esta alerta ciudadana que ustedes están planteando públicamente y que va a servir de compromiso, que tiene que ser mandatorio, tiene que ser vinculante para aquellos que finalmente aspiren y logren el poder, es fundamental. El hablar de la desnutrición cero, de la anemia cero al 2021 es vital. Que tengamos, como ustedes están claramente evidenciando en la alerta. ¿Está incluido en el compromiso y el plan de gobierno esta meta? Nosotros lo tenemos claramente definido, lo trabajamos, es un tema que yo siempre lo he planteado dentro de los estudios, dentro de las propuestas que tenemos como gobierno, que haya 1 millón de niños con anemia, que haya más de 400.000 con desnutrición crónica, que finalmente va a tener consecuencias en el desarrollo integral, en la capacidad de educación y desarrollo de nuestros niños y niñas, es imprescindible que sea tratado y enfrentado. Mencionaba, Salvador, el caso de tener muy claro la necesidad de implementar recursos, presupuestos descentralizados. Sí, justamente uno de los grandes problemas que hemos detectado en el Grupo de Inversión en la Infancia, y por eso está incluido en esta alerta ciudadana, es que esta concentración todavía excesiva en el nivel central, en el desmedro de una real regionalización de programas y presupuestos para atender estas metas para la infancia, ha sido realmente penosa. Y se plantea como parte del nuevo gobierno. ¿Cómo ustedes ven esto? Cuando asumí el rol de ministra, tuve la oportunidad de ver con mayor claridad la necesidad de establecer alianzas. Los grandes problemas de nuestro país, como en este caso, el de enfrentar los retos de todavía las deficiencias que tiene nuestra infancia en su atención prioritaria, va a requerir siempre soluciones integrales, transversales. Dentro de los diferentes sectores de gobierno, desde el Ejecutivo, a nivel de gobierno central, como también de gobiernos locales, por supuesto desde la sociedad civil y del ciudadano, de los hombres y mujeres de nuestro país. Enfrentar una problemática de esta naturaleza requiere el protagonismo de varios sectores. Del Ministerio de Salud es fundamental, por supuesto el Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, porque finalmente el que los padres tengan acceso a una oportunidad de trabajo digno que les permita salir de la pobreza y atender las necesidades básicas de los hijos también es fundamental. El compromiso imprescindible del Ministerio de Economía, pero todo ello enmarcado dentro del liderazgo de quien asuma la presidencia de nuestro país,
del premier o la premier que tenga que también asumir ese liderazgo? Creo que es un punto clave, importante en el desarrollo de este liderazgo, de esta gestión, porque uno de los problemas que también alerta, valga la redundancia, esta alerta ciudadana, es la necesidad de una autoridad visible y responsable que articule estos programas y estos trabajos en favor de la infancia, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. ¿Ustedes están de acuerdo con...? Estamos totalmente comprometidos, lo digo públicamente, el compromiso de Perú Posible y mi compromiso personal de seguir trabajando por la infancia con decisión política que va a permitir no solamente la definición de presupuestos descentralizados, sino de la capacidad de trabajar en alianza y de mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales, provinciales y regionales. Sin el trabajo de todos los actores, sin la suma de todos los actores y por supuesto contando el apoyo, como siempre decidido, de grupos como el de ustedes, no vamos a dar ese paso cualitativo que tanto necesitamos, garantizar la calidad de educación, la protección integral de nuestra primera infancia, los cuidados, los mecanismos de cuidado que necesitamos y trabajar inclusive en prevención. Tú tocabas un tema muy importante que es el de la violencia. Justamente es un tema que nos preocupa y está en la alerta ciudadana. ¿Cómo generar una respuesta de Estado, no solamente visibilizando el problema, sino haciendo frente a esta creciente y cada vez más preocupante violencia contra la infancia? Evidenciándola en primer lugar, poniéndolo sobre el debate, que sea un tema del que se discuta. Cualquier problema que no sea visibilizado va a ser un problema que no va a encontrar mecanismos de solución. Por tanto, el hablarlo, el mencionarlo, el ponerlo sobre la mesa, el llevarlo a los medios de comunicación, ya se está dando un paso importante. Decisión política va a ser fundamental, por supuesto. Volvemos al tema del presupuesto. Tenemos que trabajar desde la prevención. El Perú, y lamentablemente lo digo como peruana, es una de las sociedades que más ha validado y valida la violencia. Pero la violencia se está doméstica. hablando también de operadores de justicia que tengan capacidad de respuesta en regiones y municipios. ¿Cómo usted piensa que esto se podría dar en términos de una capacidad de respuesta del Estado? Se enfrenta este problema y debe de enfrentarse el problema de la violencia doméstica, en la que está evidentemente incluida la violencia en la primera infancia, contra la primera infancia integralmente. ¿Quiénes tienen que comprometerse aquí? En primer lugar, y muchas veces se ha no dicho o no se ha dicho el peso que tiene el sector salud. En el caso de la infancia, de la violencia hacia la infancia, el espacio a donde se acude, en primer lugar, son a los centros de salud. Y muchas veces se dice que fue una caída, estoy poniendo ejemplos, que fue un golpe accidental. Si tuviéramos personal capacitado en nuestros centros de salud para que se dé cuenta de la evidencia y lleve a los espacios de apoyo, de protección a quienes se considera que probablemente son víctimas de violencia, no vamos a lograr avances. Esta demanda de los sectores de salud lo recibí cuando era ministra de diferentes centros médicos, hospitales a nivel nacional, que no se consideraban con personal adecuado para atender la problemática de la violencia. Tenemos que trabajar en salud mental. Por primera vez en nuestro país el año pasado y por apoyo nuestro del Ministerio de la Mujer logramos que hubiera un presupuesto de 40 millones, que es insignificante, pero era un avance por primera vez para enfrentar la problemática de salud mental, prevención en la escuela, el compromiso decidido. Ya tenemos ahora las propuestas legislativas para adherirnos a la Convención por los Derechos del Niño que prohíbe el castigo expreso, físico y psicológico contra los niños. Pero también tú tocabas un tema que es imprescindible, es la atención inmediata, oportuna de los operadores de justicia, de nuestra policía que no está capacitada. Yo propongo que cada una de las 1.500 comisarías que actualmente tiene el país tenga un módulo capacitado con un presupuesto específico para atender los casos de violencia familiar, de violencia doméstica, contra niños, contra mujeres, contra ¿Usted el está entorno? de acuerdo? Porque parece que es una coincidencia entre todos los partidos políticos, al menos en este tema de infancia, de que el problema no es un problema necesariamente de recursos, es un problema de voluntad y gestión. Estamos más o menos de acuerdo en el qué, el cómo y ponerlo en la práctica es prácticamente una necesidad que a lo mejor va a, no sé, vislumbrar tal vez un pacto de acción multipartidario para hacer frente a este problema.
tenemos la obligación, quienes aspiramos a tener por primera vez o mantener el poder en nuestro país, de tomar una decisión clara y evidente por nuestra infancia. Es decisión política. Luego de tomar la decisión de que la infancia sea una prioridad para quien asuma el poder, va a venir ya la decisión presupuestal, la capacidad de mejorar la gestión, la capacidad de establecer alianzas, de generar consensos. Pero en primer lugar tiene que tener la decisión y la voluntad de que nuestra primera infancia sea nuestra prioridad, y lo debe de ser. La infancia cuenta con usted y con su partido entonces para poder llevar adelante esta alerta ciudadana y estas metas propuestas. ¿Algo más que quisiera agregar? Nuestra infancia debe de ser la prioridad, debe de ser nuestro objetivo prioritario si queremos realmente dar ese paso importante cualitativo hacia el logro del bienestar integral de nuestra sociedad. El compromiso de Perú Posible, mi compromiso personal es seguir trabajando por nuestra primera infancia.